Vale. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues soy Vicente Rodríguez y en nombre del, del equipo investigador voy a realizarles la presentación de nuestra propuesta que hemos denominado Graficero. Graficero se enmarca dentro de los retos que se han planteado para estas pruebas de concepto, concretamente dentro del reto número 4, que es el dirigido a identificar, digamos, disculpad un segundo, las gafas. Es el reto dirigido, digamos, a determinar el impacto de formación de grafito en las baterías de Koch. Básicamente, el objetivo de nuestra propuesta es realizar un modelo basado en análisis de datos y aprendizaje automático que sea capaz de caracterizar la formación de grafito y las rugosidades a las que da lugar ese grafito en las paredes de las baterías de Koch. Ese es el objetivo principal de nuestra propuesta. Con ese modelo nos permitirá, aplicando, pues, por ejemplo, análisis de sensibilidad, ver y determinar, digamos, relaciones complejas entre los distintos factores y variables que determinan cómo es esa formación de esas rugosidades a lo largo del tiempo. ¿Qué sabemos de este reto y de este proceso? Bueno, pues sabemos que es un factor clave para este tipo de procesos. La formación de grafito en las paredes de las baterías de Koch es algo que afecta tanto a la productividad de las baterías como, bueno, pues a largo plazo también a la vida de esas y al mantenimiento de esas instalaciones. Sabemos también que el mecanismo que gobierna o que da lugar a la formación de esos grafitos es un mecanismo complejo, donde influyen muchas variables. Influye las propiedades de las materias primas, las proporciones de mezclas. Sabemos que la humedad es un factor, por ejemplo, determinante en ello, y sabemos que influyen el resto de variables de proceso, como pueden ser temperaturas, tiempos, etc. Sabemos también, por lo que hemos analizado del proceso, este proceso también se comporta, como es habitual en este tipo de circunstancias, es un proceso con relaciones no lineales entre todos los componentes, entre todos esos factores que afectan por ahí. Por lo tanto, todo ello apunta a que a priori este proceso es un proceso clásicamente abordable por metodologías basadas en análisis de datos y aprendizaje automático. ¿Qué proponemos concretamente? Bueno, pues si tratamos de modelizar la formación de ese grafito en las paredes, en la elaboración de un modelo predictivo, que es nuestro objetivo principal, evidentemente hay que determinar cuál es la variable a predecir y hay que medir de alguna forma esa variable a predecir, esas formaciones, esa caracterización de esas formaciones. Para medir eso ha sido clave la información que nos ha aportado la empresa en la presentación de las pruebas de concepto. En el turno de preguntas, cuando ante una de las preguntas nos pusieron tras la pista de que esas formaciones de grafito normalmente se pueden medir de forma indirecta a través del registro de la intensidad de corriente que se produce en la operación de desornado, cuando, digamos, la desornadora empuja la pastilla, se produce el desornado. Bueno, muy simplificado, básicamente, a mayor rugosidad, ahí se forman unas curvas características, es necesario un mayor empuje y todo eso queda registrado en la curva de intensidad de desornado. Siguiendo ese hilo,
bueno, pues realizamos una búsqueda bibliográfica para ver, digamos, un poco a dónde se podría llegar con eso, y hemos visto que efectivamente pues eso parece la vía a seguir para este tipo de modelo. Hemos encontrado alguna referencia bibliográfica con algún estudio, como, bueno, pues como las gráficas que aparecen ahí en la transparencia, donde se puede ver que efectivamente esas curvas, esa curva típica se puede dividir en tres zonas principalmente, y en función de, bueno, pues de los picos de las intensidades y de determinadas anomalías que quedan registradas ahí en esas curvas, se puede llegar a extraer conclusiones no solo respecto a la rugosidad, sino incluso para otro tipo de diagnósticos de salud, por decirlo de alguna forma, de las baterías de Koch. Por lo tanto, es el camino que vamos a seguir nosotros para nuestra prueba de concepto. ¿Qué haremos, por lo tanto? Bueno, pues vamos a generar un conjunto de datos con esa información y con, bueno, pues evidentemente también con la información de las variables de proceso, los datos de materias primas, mezclas que se utilizan en cada proceso. Y con esa información, pues con ese conjunto de datos, aplicaremos técnicas de análisis de datos inteligentes para construir nuestro modelo. Aquí, cuando hablamos de técnicas de análisis de datos inteligentes, bueno, pues evidentemente estamos hablando de aplicar por detrás, pues bueno, pues metodologías de data mining, pero somos conscientes de que también, digamos, un poco los análisis que se podrán aplicar aquí van a venir limitados por el número de muestras, de datos disponibles. ¿De acuerdo? Aquí habrá que realizar pues una campaña de muestreo, dispondremos de un número de datos que consideramos que va a ser suficiente para realizar el proceso, pero bueno, es un poco por lo que hemos huido aquí de poner etiquetas, como puede ser a lo mejor técnicas de deep learning o otro tipo de cosas que, bueno, que necesitan un conjunto masivo de datos, que somos conscientes y conocedores que no va a ser el caso aquí, es decir, no va a haber disponible ese tipo de tal. Por lo tanto, aplicaremos técnicas para el modelado que sean adecuadas digamos, un poco a la tipología y a la cantidad de datos disponibles. Esta parte, si me permiten, voy a ligarlo un poco con la experiencia que tenemos en el grupo de investigación en este tipo de cosas. El tipo de modelado que se plantea aquí es un modelado característico, bueno, pues como los que, bueno, llevamos realizando más de 25 años en nuestro grupo de investigación, donde, bueno, pues nuestra especialidad principal es precisamente el modelado mediante técnicas de análisis de datos de procesos industriales, como este que se plantea aquí. Bueno, no voy a pararme en detalles en la propuesta que hemos presentado, vienen ejemplos de proyectos anteriores que hemos realizado, viene reflejada nuestra trayectoria, empresas con las que hemos colaborado. Simplemente, bueno, pues aquí muy brevemente decir que disponemos tanto de los medios técnicos como de los medios humanos, como sobre todo de la experiencia para poder llevar a cabo esta propuesta. Y ahí, respecto a eso, y ahora ya ligándolo de nuevo con la transparencia anterior respecto a qué técnica aplicaríamos aquí concretamente para el modelado, bueno, tenemos en mente algunas cosas, algunas técnicas, bueno, pues análisis de regresión adaptativo, seguramente algo de redes neurales, etcétera, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que disponemos del know-how suficiente para aplicar la técnica que mejor encaje a la tipología de problema que tenemos que resolver. Eso nos lo marca nuestra experiencia. El planteamiento del proyecto está planteado, pues bueno, pues evidentemente para un año, donde dentro de la planificación del proyecto destaca la tarea de campaña de captura de datos. Para poder realizar este análisis necesitaremos, hemos estimado por ahí aproximadamente, pues una campaña de unas 26 semanas de captura de registro de datos, de las curvas y de, digamos, un poco pues de las variables de proceso,
que bueno, seguramente ya están disponibles, suponemos que esa información ya está siendo registrada previamente, entendemos que es algo de lo que se lleva un registro en la organización. Bueno, aún así necesitaríamos decir, digamos, esos datos tienen que ir acompañados también un poco pues con una monitorización visual periódica a lo largo de este tiempo, para también pues para contrastar que las cosas que vengan reflejadas en esas curvas y esa información que tenemos ahí, pues si realmente se corresponde con el tipo de casuísticas que estamos identificando. El proyecto, la salida que, digamos, que se generará con el proyecto será el modelo que realizaremos y un prototipo que permitirá ejecutar ese modelo visualmente de manera que se pueda, bueno, pues introducirle datos y visualizar digamos, las estimaciones que realice y poder hacer análisis de sensibilidad para analizar pues la influencia de las distintas variables. A partir de ahí, pues bueno, pues esperemos que si eso fuera satisfactorio, pues poder implantarlo ya digamos, en lo que sería el proceso productivo. Para realizar la prueba de concepto participaremos un equipo multidisciplinar, donde, bueno, pues donde estaremos integrados pues varios componentes. Somos doctores ingenieros informáticos, también doctores ingenieros de minas, y también, bueno, pues consideramos que es muy importante la integración, bueno, pues de jóvenes investigadores y personal de formación que hemos incluido dentro de la propuesta y que cubren también, digamos, distintos perfiles disciplinares. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Simplemente finalizar con unos agradecimientos tanto pues a la agencia Sequence como a Química de Nalón por la oportunidad de, bueno, pues de poder llevar a cabo estas iniciativas. Y bueno, me he permitido, eso sí, una pequeña licencia de incluir ahí una pequeña viñeta, no sé si se aprecia bien, es una batería de Koch y es Pinón trabajando en una batería de Koch, una viñeta de Alfonso Iglesias. Y bueno, la he incluido porque me pareció curioso, porque bueno, entre la documentación que analizamos para plantear esta propuesta, pues bueno, llegamos a un documento de Pintado Fe y de García Conde del año 52, publicado en el boletín del Instituto del Carbón, donde precisamente pues bueno, pues analizaba las mezclas de Koch siderúrgico y se hacía un trabajo, digamos, que en el fondo pues podría enlazar con esto, y me pareció curioso que Pintado Fe incluyeron en ese informe, incluyeron al final esa viñeta de Pinón ahí y un dibujo de una batería de Koch. Bueno, esa viñeta está en blanco y negro. Nosotros esperamos, bueno, pues si contamos con la confianza para poder llevar a cabo esta propuesta, pues que Graficero pues pueda arrojar un poco de color a este reto que queremos abordar. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.